La emboscada de Teutoburgo marcó uno de los episodios más sombríos y devastadores en la historia militar de Roma. Aquel desastre, que conmocionó tanto a historiadores como al imaginario colectivo durante siglos, fue más que una derrota. Fue una herida abierta en el corazón del imperio. Tras el golpe letal que aniquiló a 3 legiones romanas, la noticia se propagó con rapidez. Las pocas fuerzas legionarias que custodiaban la frontera del Rin quedaron atónitas al ver regresar a los escasos supervivientes, demacrados, derrotados, emergiendo del bosque como fantasmas de una tragedia reciente. El trauma fue inmediato y profundo. En cuanto la magnitud del desastre comenzó a esclarecerse, jinetes fueron enviados a toda prisa hacia Roma. 2 semanas más tarde, el mensaje llegó a la capital, escoltado por una siniestra advertencia: la cabeza cercenada del general Varo, enviada por las tribus germánicas como trofeo de guerra. El pánico se apoderó de la ciudad. El temor a una inminente invasión germánica hizo imaginar a los romanos una horda bárbara cruzando los Alpes, arrasando Italia y reduciendo Roma a cenizas. Aunque las mentes más sensatas desestimaban tales fantasías, la amenaza era real. Cada herida sufrida por Roma era un aliciente para sus enemigos. Apenas unos años antes, la gran revuelta de Iliria había reunido a cerca de 1 millón de insurgentes a las puertas de la capital y solo pudo ser contenida mediante un despliegue militar sin precedentes. La emboscada de Teutoburgo llegó justo cuando Roma comenzaba a respirar con tranquilidad. Augusto, generalmente estoico, comenzó a quebrarse bajo la presión. Se dice que durante meses no se cortó la barba ni el cabello y que en arrebatos de desesperación se golpeaba la cabeza contra las puertas, maldiciendo a Varo una y otra vez. Pero llegó el momento de actuar. La primera medida fue adoptar una posición defensiva. Augusto reforzó la seguridad de Roma, extendió los mandatos de los gobernadores provinciales y movilizó a las legiones. También reorganizó el sistema de reclutamiento y estableció una vigilancia estricta sobre las rutas de acceso al corazón del imperio. Mientras tanto, Arminio y su coalición de tribus buscaban capitalizar su victoria. Atacaron los puestos de avanzada romanos al este del Rin, asediaron asentamientos y desmantelaron fortalezas. Solo un fuerte opuso resistencia. A pesar de las bajas sufridas, los germanos optaron por sitiarlo, esperando que los defensores murieran de inanición. Sin embargo, durante una noche de tormenta, los romanos escaparon al Rin, dejando el fuerte a merced de sus enemigos. Cuando las tribus intentaron cruzar el Rin, encontraron una frontera ahora reforzada y lista. Roma no solo se estaba recuperando, se preparaba para responder. La falta de una invasión efectiva socavó la causa germánica. Las tribus, una vez unidas por un enemigo común, comenzaron a fragmentarse. Algunos caudillos, antes aliados de Arminio, se volvieron contra él. Se formaron coaliciones prorromanas y figuras como Marbod, de los marcomanos, se negaron a apoyarlo. Arminio, que había sido héroe, ahora se enfrentaba a una guerra interna por la hegemonía tribal. Cuando Roma estuvo lista para contraatacar, Augusto confió la tarea a su general más capaz y heredero adoptivo, Tiberio. Su primera misión fue estabilizar la frontera. La pérdida de 3 legiones había dejado un vacío estratégico que las tribus germánicas se empeñaban en explotar. Tiberio reforzó el Rin con 8 legiones. Una vez asegurada la defensa, pasó a la ofensiva. Como enseña el principio militar, la mejor defensa es un buen ataque. Las incursiones romanas cruzaron el Rin arrasando todo a su paso. No se salvaron ni pueblos, ni cosechas, ni almacenes. Fue una campaña de destrucción total, ejecutada con tal precisión que, según algunas fuentes, no murió ni un solo soldado romano. Estas incursiones, aunque no recuperaron de inmediato el territorio perdido, sirvieron como una poderosa demostración de fuerza y determinación. Pese al castigo infligido, los responsables de Teutoburgo seguían con vida. 2 años más tarde, Tiberio fue reclamado en Roma por el anciano Augusto, que a sus 73 años deseaba preparar una transición ordenada. Tiberio regresó a la capital, celebró un triunfo y, poco después, ascendió al trono.
Como emperador de un vasto imperio que se extendía del Atlántico al Mar Rojo, Tiberio delegó la campaña de Germania en uno de sus oficiales más prometedores, Germánico, un joven de 29 años que portaba con orgullo un título heredado de su padre, pero que él mismo llevaría a la gloria. En el año 15 después de Cristo, Germánico marchó contra Arminio y los queruscos. Atravesaron el bosque de Teutoburgo, donde hallaron los restos de las legiones masacradas, enterraron los huesos de sus compatriotas y recuperaron el estandarte de la 19ª Legión. Aquel acto, más que simbólico, fue una afirmación de que Roma no olvidaba ni perdonaba. Las escaramuzas fueron constantes, con los germanos empleando tácticas de guerrilla y evitando sistemáticamente el combate en campo abierto. Sin embargo, Germánico, gracias a una serie de movimientos calculados y una presión constante sobre los queruscos, logró forzar una confrontación decisiva. La batalla de Idistaviso se libró a orillas del río Weser, en un terreno relativamente llano que favorecía a las legiones romanas. Germánico dispuso sus tropas en formación clásica, con cohortes alineadas y auxiliares en los flancos. Las legiones avanzaron con disciplina, mientras los germanos, liderados por Arminio e Ingiomer, intentaban romper las líneas con una carga frontal. Sin embargo, la organización romana se impuso. Los soldados mantuvieron la formación, repelieron el ataque y luego contraatacaron con brutal eficacia. El terreno se cubrió de cuerpos y el caos se apoderó de las filas germánicas. Arminio fue herido en combate, al igual que su tío. La victoria fue contundente. No solo recuperaron terreno perdido, sino que infligieron un golpe psicológico y militar al liderazgo de la rebelión germánica. La moral entre las tribus se desplomó y muchas abandonaron la causa de Arminio. Por primera vez desde Teutoburgo, Roma volvía a dominar el teatro de operaciones. A su regreso, Germánico fue recibido como héroe y celebró un gran triunfo en Roma. El honor de Roma había sido restaurado, su sed de venganza saciada. Pero la historia no terminó ahí. Arminio, debilitado por la derrota y traicionado por aliados que antes lo aclamaban, no pudo resistir la creciente oposición interna. Finalmente, en el año 21 después de Cristo, fue asesinado por miembros de su propio pueblo, temerosos de su ambición y deseosos de restaurar el equilibrio tribal. Germánico, por su parte, continuó siendo una figura admirada en todo el imperio. Sin embargo, su carrera fue truncada prematuramente. En el año 19 después de Cristo, mientras se encontraba en Siria, enfermó repentinamente y murió bajo circunstancias sospechosas. Muchos creyeron que fue envenenado por orden de Tiberio, celoso de su popularidad. Su muerte conmocionó a Roma, y el pueblo lo lloró como a un héroe caído demasiado pronto.